Lesiones en el fútbol. El fútbol es el deporte rey, el deporte que más pasiones levanta en todo el planeta, y aunque los fanáticos saben de historia y estadísticas, pocos saben sobre los esfuerzos de los futbolistas para dar lo mejor sin resultar lesionados. En este video te mostraremos los tipos de lesiones más comunes en el fútbol y qué pasos debes seguir para evitarlas. Por último, te diremos cuándo acudir a un especialista según el tipo de lesión que tengas. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más comunes cuando jugamos al fútbol? En promedio, en una temporada europea pueden haber más de 2.200 lesiones en más de 250.000 horas de entrenamiento y competición, lo que supone un promedio de 8 lesiones por cada 1.000 horas de entrenamiento. Como ves, la incidencia de lesiones en el fútbol es mayor que otros deportes como el béisbol, así que debes conocer los tipos de lesiones más frecuentes en este deporte de equipo. Rotura muscular. No es válido hablar de un solo músculo debido a que en las piernas actúan al menos 15 músculos, separados en 3 grandes grupos musculares. ¿Qué ocurre en una rotura de fibras musculares? En realidad, se rompen sus fibras y esto provoca un dolor intenso y repentino, así que no hay manera de ocultar una lesión así en un partido. Esguince de tobillo. Puede deberse a una acción fortuita dentro del juego. Lo cierto es que cuando ocurre, el jugador casi con total seguridad tendrá que dejar el terreno de juego, pues el dolor y el riesgo de agravar la lesión son altos. Lesión del ligamento cruzado. En deportes como el fútbol, en los que se realizan arrancadas, cambio de dirección y paradas violentas, es típico que haya esta lesión. El ligamento cruzado se lesiona cuando se rompe por un estiramiento excesivo o un fuerte y directo golpe en la rodilla. Así como también se encuentran tendinopatías, pubalgia, que se genera cuando hay desequilibrios en las fuerzas de los músculos relacionados con el pubis. El dolor que se produce se expande hacia los aductores, abdominales y arcos crurales. Contracciones musculares, conmoción cerebral, desgarro de meniscos, entre otras lesiones. ¿Cómo prevenir las lesiones cuando practicamos fútbol? Solo alguien que ya ha experimentado el estrés físico de decenas de partidos de fútbol sabrá cuáles son sus debilidades y tomará especial atención en ellas. Revisa esta lista de las medidas de prevención que debes tener para evitar lesiones en el fútbol profesional o amateur. Calentamiento. El propósito de un buen calentamiento es elevar la temperatura corporal y preparar las articulaciones, tendones, ligamentos y músculos a la actividad física. Enfriamiento. Los entrenadores y preparadores físicos optan por ejercicios aeróbicos y ejercicios de estiramiento para así dar un final exitoso al entrenamiento que realizan en cada jornada. Equipamiento adecuado. Basados en reglamentos de la FIFA, hay solo 5 prendas permitidas en un partido de fútbol de esta federación: camisetas, pantalones cortos, calcetines, espinillera y zapatillas. Nutrición e hidratación. Una buena nutrición es parte del secreto de los futbolistas para disponer de una larga carrera profesional o practicar este deporte como aficionado durante muchos años. Estado de forma. Cada persona es distinta, así que no hay una fórmula precisa de cuánto debe pesar un futbolista o cuánto debe medir. Hay algunas recomendaciones generales, como que por cada 1,5 metros de altura el jugador debe pesar menos de 50 kilos. Lo que sí debe tener un buen jugador son piernas potentes, resistentes y bien definidas. Terapias de recuperación. Hay múltiples formas de lograr una mejor recuperación deportiva, bien sea por el uso del frío, por opciones alternativas y energéticas y hasta por masajes que drenen toxinas. ¿Cuándo debemos acudir a un especialista para el tratamiento de lesiones en futbolistas? Siempre que a simple vista haya malformaciones en las articulaciones, se debe acudir de inmediato a un médico especialista. En los casos de luxaciones de rodilla, fracturas simples o múltiples, cortes profundos en la piel y esguinces de tercer grado.
No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.